quizás un eco psíquico de su propia hermana, u otro espíritu, tratando de advertirle que se alejara de una batalla que no podía ganar. Y en el centro de todo estaba el observador silencioso y sombrío, él, el ser antiguo y poderoso en el espejo, haciéndose más fuerte cada día, preparándose para hacer su movimiento final. Se detuvo en el pasillo de arriba, en el corazón del punto frío, mirando el espejo ornamentado que ocultaba el portal oscuro. Vio su propio reflejo, un hombre pálido y aterrorizado atrapado en una guerra sobrenatural que había estado librándose durante 80 años. Finalmente comprendió el objetivo de la entidad. No solo quería asustarlo, no solo quería alimentarse de su dolor, quería poseerlo. Necesitaba un nuevo recipiente vivo para cruzar completamente al mundo, tal como había intentado hacer con Sofía. Las advertencias eran claras. Sal de la casa, vete antes de que él también te atrape. Pero otro pensamiento más aterrador le vino a la mente. ¿Y si ya era demasiado tarde? El peso de sus descubrimientos lo oprimía. Se encontraba atraído al pasillo de arriba, al espejo empañado que ocultaba el corazón oscuro de la casa. Comenzó con susurros sibilantes que parecían emanar del espejo. Pronunciaron su nombre y hablaron de su dolor y de su hermana. La entidad en el espejo había abandonado sus tácticas de susto por la tentación. Los susurros eran un canto de sirena para su corazón roto, y empezó a pasar sus días en el pasillo, cautivado. Se estaba perdiendo en el frío cristal plateado, su identidad comenzaba a desdibujarse. La batalla era por su mente. El descenso de Daniel se aceleró. La línea entre los susurros en su mente y sus propios pensamientos comenzó a disolverse. Empezó a hablarle al espejo. Al principio sus respuestas eran desafiantes, rechazos susurrados de las promesas de la entidad. «No», murmuraba, con la voz temblorosa. «Ella se fue. Mientes». Pero la entidad fue paciente. Retorció su dolor, usando sus propios recuerdos en su contra. Conjugaría imágenes en su mente. La sonrisa de Laura, el sonido de su risa, la calidez de su mano, y luego se ofrecería a hacerlas reales. La constante presión psicológica era implacable, una erosión de su voluntad de resistir. Sus argumentos se hicieron más débiles, sus negaciones menos frecuentes. Empezó a creer, en cierto nivel, que estaba hablando con su hermana. La entidad era una maestra imitadora, y comenzó a tejer la voz de Laura en los susurros, un eco débil y querido detrás del silbido seductor. «Daniel, tengo tanto frío», susurraba la voz híbrida. «Ayúdame a regresar». Esta fue la tortura más cruel y efectiva. Transformó su dolor de una fuente de pena en una fuente de culpa. Ya no solo la estaba llorando, ahora le estaba fallando. Él era el único que podía ayudarla, y su negativa era una traición. Comenzó a pasar horas frente al espejo, entablando largas conversaciones unilaterales, suplicando a su reflejo una prueba, una señal real. La casa se convirtió en todo su mundo. Dejó de comer, dejó de dormir. Su único alimento era la esperanza tóxica ofrecida por el espejo. Su apariencia física se deterioró alarmantemente. Su ropa colgaba holgadamente de su esquelético cuerpo. Sus ojos estaban hundidos y salvajes, ardiendo con una luz febril. Descuidó su higiene. Su cabello se volvió enmarañado. Una barba oscura cubría sus mejillas hundidas. Parecía un hombre poseído. Y en verdad, el proceso ya estaba muy avanzado. Era un fantasma que acechaba las habitaciones de su propia vida, su vitalidad siendo drenada por la cosa en el cristal. Se estaba desvaneciendo, y la sombra al otro lado se estaba volviendo más sólida. Sus conversaciones se volvieron cada vez más incoherentes para cualquier observador externo. Lloraba, rogando al espejo que la dejara verla. Se enojaba, gritándole por jugar con él. Se reía, un sonido agudo y desquiciado, cuando los susurros compartían un recuerdo que solo él y Laura podrían haber conocido. Un detalle extraído de su propia mente. Ya no era Daniel Urrutia, el tranquilo bibliotecario. Era un prisionero envuelto en una negociación desesperada y enloquecedora con su propio reflejo. Un hombre que participaba activamente en el desmantelamiento de su propia cordura. La entidad ya no solo le hablaba a él, le hablaba a través de él, probando su control sobre su voz. La casa no estaba completamente rendida a la entidad oscura. El espíritu de Sofía Aranda, la víctima original de la casa, comenzó a contraatacar. Su presencia,
que antes era un sutil susurro de tristeza, ahora se manifestaba con una urgencia desesperada, como si intentara sacar a Daniel del abismo. La casa se convirtió en un campo de batalla por su alma. Mientras él estaba absorto por el espejo, las manifestaciones de Sofía irrumpían en otras partes de la casa, tratando de romper el hechizo. El aroma a lilas inundaba de repente el pasillo, un intento desesperado de recordarle a la verdadera Laura, no la efigie retorcida que ofrecía el espejo. El sonido de su llanto triste resonaba desde el dormitorio, una advertencia del destino que le esperaba. Estas intervenciones sacudían momentáneamente a Daniel de su trance. Escuchaba los gritos de Sofía y un destello de su antiguo yo regresaba. Un momento de claridad en la niebla de su engaño. Se alejaba del espejo, confundido y aterrorizado, los susurros seductores silenciados momentáneamente por el crudo sonido del dolor de Sofía. Durante estos breves periodos de lucidez, veía el estado en el que se encontraba, la miseria de la casa, su propio reflejo horrible, y un terror profundo lo invadía. Estaba atrapado en un tira y afloja entre dos fuerzas poderosas, una que quería consumirlo y otra que quería salvarlo. Él era el premio, y su voluntad era la cuerda. La entidad oscura en el espejo no toleraba esta interferencia. Cuando la influencia de Sofía se hacía más fuerte, respondía con una violencia aterradora. La casa temblaba, los objetos eran lanzados por el aire, y un rugido profundo y gutural emanaba de las paredes, ahogando el llanto de Sofía. El observador en las sombras, la figura alta y esbelta, aparecía con más frecuencia y más sólidamente, ya no solo en las escaleras, sino en las puertas de cualquier habitación en la que estuviera Daniel. Una amenaza silenciosa y amenazante destinada a intimidarlo tanto a él como al espíritu rival. Era una guerra caótica y aterradora, y Daniel estaba atrapado en el fuego cruzado. Este conflicto lo empujó al límite. Su mente, ya frágil, no podía soportar ser arrastrada en tantas direcciones. Se vio zarandeado entre las seductoras promesas del espejo, las tristes advertencias de Sofía y la violenta ira de la entidad. Su realidad se fracturó por completo. Ya no podía distinguir entre los diferentes espíritus, entre sus propios pensamientos y las voces en su cabeza. Todos se fusionaron en un coro único y enloquecedor. Era un recipiente que contenía una guerra, y la tensión lo estaba haciendo añicos. Estaba perdiendo la batalla, no contra una entidad, sino contra el caos absoluto de la tormenta sobrenatural que rugía dentro de él. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Daniel estaba parado frente al espejo, perdido en su trance habitual, cuando la presencia de Sofía surgió con una fuerza sin precedentes. Todas las bombillas de la casa se quemaron simultáneamente, sumiendo las habitaciones en un crepúsculo sombrío. El reloj de pie comenzó a sonar erráticamente, una alarma frenética y desesperada. Pero el evento más significativo ocurrió en el espejo mismo. Mientras Daniel miraba su propio reflejo, una grieta delgada y en forma de telaraña apareció en la superficie del cristal, comenzando desde la esquina superior y descendiendo rápidamente. No era una grieta física en el espejo, era una grieta en el reflejo mismo, una fisura en la ilusión. A través de esta grieta brillante, por un segundo aterrador y que le detuvo el corazón, Daniel vio lo que realmente había al otro lado. No era su hermana, no era un ser de luz y promesa, era un vistazo a un lugar de oscuridad absoluta, un vacío de sombras arremolinadas y sin rasgos distintivos, y desde ese vacío, un rostro lo miró fijamente, un rostro de hambre antigua e indescriptible, con ojos que no eran ojos, sino pozos de espacio frío y vacío. Era el rostro de él, el observador, la entidad que le había estado susurrando. La visión fue tan fundamentalmente incorrecta, tan alienígena y horrible, que destrozó la ilusión cuidadosamente construida de la entidad en un instante. Los susurros seductores en su cabeza fueron reemplazados por un único y ensordecedor grito psíquico de pura rabia. El espejo se sacudió violentamente en su marco, la madera crujiendo en protesta. La imagen del vacío se desvaneció, y su propio reflejo volvió a su lugar, pero ahora era diferente. Su reflejo ya no era una imitación perfecta, le estaba mirando con desprecio, su rostro contorsionado en una máscara de puro odio. Era el rostro de la entidad, ahora usando sus propios rasgos, mirándolo abiertamente desde el otro lado del cristal. El velo se cayó, la seducción había terminado,
Esto era ahora una toma de control hostil. Daniel tropezó hacia atrás desde el espejo, un grito crudo de terror brotando de su garganta. La verdad, en todo su horror sin máscara, finalmente se reveló. Había estado comunicándose con un monstruo, invitando a un demonio a su mente. Se alejó a toda prisa, cayendo por las escaleras en su prisa por escapar, la risa burlona y triunfante de su propio reflejo resonando en sus oídos. Huyó a su habitación y atrancó la puerta, pero sabía que era inútil. El enemigo no estaba al otro lado de la puerta, ya estaba dentro de su cabeza. La grieta en el espejo había sido un preludio a la grieta final de su propia mente. Las secuelas del reflejo roto fueron una fase nueva y más aterradora del embrujo. La entidad, revelada su verdadera naturaleza, abandonó toda pretensión y comenzó un asalto directo a la identidad de Daniel. Ya no intentaba persuadirlo, intentaba borrarlo. Daniel empezó a experimentar periodos de tiempo perdido. Se encogía en su dormitorio, solo para despertarse horas después en la cocina o el estudio, sin recordar cómo llegó allí. Era como si otro conductor tomara el volante de su cuerpo, dando pequeños paseos mientras él estaba encerrado, inconsciente, en el maletero. La sensación de violación era absoluta. Durante sus periodos de lucidez, era un prisionero en su propio cuerpo. Sentía que la entidad se movía dentro de él, una presencia fría y ajena enroscada detrás de sus ojos. Se miraba las manos y no las reconocía como suyas. Intentaba hablar, pero las palabras salían mal, o con una voz que era una versión baja y gutural de la suya. La entidad estaba aprendiendo a operar su cuerpo, probando los controles, preparándose para tomar posesión total. La conciencia de Daniel se estaba convirtiendo en una pequeña y aterrorizada isla en el creciente océano de la voluntad de la entidad, y la marea subía rápido. Luchó con todo lo que le quedaba. Se miraba en el cristal de una ventana. Ya no se atrevía a acercarse al espejo del pasillo, y repetía su propio nombre una y otra vez. Soy Daniel Urrutia. Cantaba, un mantra desesperado para aferrarse a su sentido de sí mismo. Pero a veces, el reflejo le devolvía una sonrisa, y otra voz, la suya pero no la suya, respondía desde su garganta. No por mucho más tiempo, susurraba. La batalla era ahora un combate interno, cuerpo a cuerpo, por el control de su propia conciencia, una guerra librada en las trincheras de su mente. Una tarde, encontró su grabadora de audio digital en su mano. No recordaba haberla cogido, pero estaba encendida, y la luz roja parpadeaba. Reprodujo la última grabación. Solo duraba unos minutos. Comenzó con el sonido de su propia respiración agitada. Luego, una voz habló, una voz que era la suya pero más profunda, más fría y llena de una arrogancia escalofriante. La voz dijo, con perfecta claridad y calma: No soy Daniel. Dejó caer la grabadora como si estuviera ardiendo. La entidad ya no era solo una pasajera. Estaba hablando por él, declarando su victoria, usando su propia tecnología para documentar su borrado. Recognizing he was losing control, Daniel made a final, desperate decision. He wanted to leave a final warning. He called his best friend Mark, pleading for help and to document what was happening. Mark promised to come. Knowing time was short, Daniel made one last recording, setting up his phone to film the hallway mirror. The video is the only evidence of Daniel's final hours. Daniel whispers, "She's back," a sad smile on his face. His reflection smiles back, a predatory grin. The reflection's lips form a different phrase. He's gone. The light flickers and dies. When it returns, Daniel is gone. Cuando Mark llegó a la mañana siguiente, encontró la casa abierta y extrañamente silenciosa. Llamó a Daniel, pero su voz fue tragada por el silencio opresivo. Caminó por las habitaciones de abajo, con una creciente sensación de pavor en el estómago. La casa estaba hecha un desastre, pero no había señales de lucha. Fue en el suelo del pasillo de arriba donde encontró el teléfono de Daniel. Lo recogió y, con mano temblorosa, reprodujo el último video que había grabado. Vio los horribles momentos finales de su amigo.